todos y a todas. El día de hoy analizaremos una sentencia emblemática del Tribunal Constitucional sobre derechos sociales, específicamente sobre el derecho a la educación de un sector concreto de la población peruana, mujeres de áreas rurales en situación de pobreza. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Richari Guarem. La inglesa Mary Wollstonecraft, la francesa Flora Tristán y la peruana Trinidad Enríquez reivindicaron y lucharon denodadamente por el reconocimiento del derecho de las mujeres a la educación en sus distintos niveles. Al igual que esas tres grandes mujeres, Marlene y Elita Ciesa Fernández son dos jóvenes mujeres convencidas del poder de la educación para transformar la vida de las personas. Por ello, pese a la adversidad y a una serie de obstáculos que tienen que afrontar los peruanos y las peruanas que viven en zonas rurales, decidieron proseguir sus estudios secundarios, pero la UGEL les negó ese derecho. Ante esta negativa, las hermanas Ciesa Fernández interponen una demanda de amparo que, en última y definitiva instancia, fue resuelta por el Tribunal Constitucional. Para entender los alcances del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 853-2015 amparo, hemos invitado al doctor Orlando Curacacón, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a quien le agradezco mucho por su presencia y le doy la bienvenida. Doctor Orlando, quisiera empezar preguntándole cuáles son los hechos del caso y el petitorio. Gracias. Adelante. Muchas gracias, doctora. Le agradezco muchísimo la invitación que me permite, pues, hablar de este caso emblemático resuelto por el Tribunal Constitucional hace algunos años atrás. En relación con su primera pregunta, los hechos del caso, bien, como usted ya lo ha adelantado, se trata de dos hermanas mayores de edad, la señorita Marlene Ciesa Fernández y su hermana Elita Ciesa Fernández, que viven en la región de Amazonas y que querían estudiar el primero de secundaria, que era lo que le correspondía según adujeron en su demanda. Fueron inscritas en un colegio llamado, me parece, Divino Maestro, en la provincia de Utcubamba, por el director de ese colegio, pero sin embargo la UGEL, al momento de revisar la documentación, decidió sacarle la inscripción, no matricularlas, en otras palabras, y se quedaron, digamos, en el aire, no pudiendo cursar sus estudios en primero de secundaria. Adujo la UGEL de Utcubamba que, de acuerdo a la ley, a estas personas les correspondía estudiar en un colegio para mayores de edad. Sin embargo, de acuerdo a los autos revisados, y esto aparece también en la misma sentencia, para poder acceder a un colegio para mayores de edad, estas personas, tanto la señorita Marlene como la señorita Elita, tenían que caminar 2 horas para poder conseguir una movilidad y movilizarse 2 horas más para poder llegar a Bagua Grande, que es, digamos, la capital de la provincia de Utcubamba, en la región Amazonas, para poder estudiar. Entonces, y solamente habían cursos de noche. Entonces era, en los hechos, prácticamente imposible que estas señoritas pudieran ser educadas, ¿no? A raíz de esta negativa de la UGEL, decidieron interponer una demanda de amparo que llegó finalmente, como bien ha mencionado usted, al Tribunal Constitucional y que resolvió este caso desarrollando una serie de pautas muy interesantes y estableciendo un estado de cosas inconstitucional por la situación que ocurría con estas personas y con la que ocurre con muchas personas más en la misma situación en todo el Perú. Entonces es una sentencia emblemática, es una sentencia que protege el derecho a la educación. Me parece muy importante que se toque el día de hoy. Gracias. Bien.
¿Cuáles son las razones alegadas por la UGEL de Utcubamba para observar la inscripción de Marlene y Elita Ciesa Fernández en el primer año de secundaria del Centro de Educación Básica Regular Jesús Divino Maestro? Bien, básicamente las razones que, digamos, adujeron los miembros de la UGEL, el director de la UGEL de Utcubamba, básicamente, fue que estas personas ya eran mayores de edad y no podían estudiar con niñas que todavía estaban, o eran niñas o estaban entrando a la etapa de la adolescencia, ¿no? Eso no está permitido de acuerdo a la ley. O sea, si bien el director las aceptó, la UGEL dijo, esto lo observó y dijo, no es posible que los menores de edad estudien con mayores de edad. Por lo tanto, no las matricularon, ¿no? O eliminaron la matrícula, mejor dicho, ¿no? Perfecto, entonces era una disposición normativa concreta. Bien, para resolver la controversia, el Tribunal Constitucional examina las características fundamentales del proceso educativo, dos de las cuales son la disponibilidad y la accesibilidad. ¿Podría explicarnos en esencia en qué consisten estas características? Sí, doctora, ¿cómo no? Son características que tienen que ver con el proceso educativo, son aspectos que debe tener el proceso educativo y que han sido desarrolladas no solo internamente, sino a nivel de órganos supranacionales, específicamente por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adscrito a las Naciones Unidas, ¿no? Y ha establecido que en cuanto a la disponibilidad, los estados, pues, deben, en primer lugar, ofrecer el servicio de educación, ¿no? O sea, y ofrecerlo en todo el territorio de la República. Y si pone un colegio, este colegio tiene que tener, digamos, las instalaciones adecuadas, tiene que tener baños, tiene que tener carpetas, tiene que tener pizarras, tiene que tener lo mínimo para poder brindar el servicio de educación. De eso se trata la disponibilidad, no debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en cada lugar del territorio de la República. Y la accesibilidad tiene que ver con el acceso que tienen las personas para poder satisfacer el derecho a la educación. El acceso, de acuerdo al comité que mencioné, y también está esto en la sentencia del Tribunal Constitucional, no debe ser discriminatorio, es decir, esto implica que todos deban acceder al sistema educativo, a los programas de educación en el Perú. El acceso debe ser material, esto significa que tiene que ser efectivo, que tiene que ser real. Si alguien está matriculado, no solamente se trata de ir al colegio, sino de verdad recibir una educación con los mismos estándares requeridos, tanto a nivel internacional como a nivel interno, lo cual debe entrar en conjugación, no debe estar en armonía, ¿no? Y además de eso, tiene que haber un acceso económico, Esto quiere decir que el Estado debe brindar el servicio de educación gratuitamente, ¿no? No debe, digamos, el tema económico constituir una traba para que las personas puedan acceder a la educación. Bien, ¿por qué, a juicio del Tribunal Constitucional, la decisión de la UGEL, esto es, la negativa de admitir a Marlene y Elita Ciesa Fernández en el primer año de educación secundaria, es irrazonable y desproporcionado y, por tanto, vulnera el derecho a la educación de las demandantes? Básicamente, el tribunal, luego de analizar el tema, digamos, llegó a la conclusión de que el Estado no estaba brindando el servicio de educación en todo el país. Es decir, que estos elementos que acabo de mencionar, que son la disponibilidad y la accesibilidad, no se estaban cumpliendo. Estos elementos, digamos, que se transforman en obligaciones de los Estados cuando suscriben los tratados internacionales, y en este caso los tratados internacionales sobre derechos sociales, ¿no? Esto quiere decir que el Estado debe realizar el servicio, prestar el servicio efectivamente, debe proteger también y debe facilitar el servicio de educación. Entonces, luego de analizar los autos, descubrió pues que este servicio no se estaba prestando para personas mayores
de edad que viven en zonas rurales. En este caso, el Tribunal Constitucional no solo declara fundada la demanda, es decir, les da la razón a las ciudadanas Ciesa Fernández, sino que también declara, como bien ha señalado, un estado de cosas inconstitucional en el caso de la disponibilidad y accesibilidad a la educación de las personas de extrema pobreza en el ámbito rural. ¿Podría precisarnos este aspecto del fallo? Sí, cómo no. El estado de cosas inconstitucional, digamos, es una herramienta que viene siendo utilizada ya desde hace varios años atrás por parte del Tribunal Constitucional, que le hemos tomado de unas experiencias, digamos, comparadas, ¿no? Específicamente de la Corte Constitucional colombiana. Es una herramienta que permite al Tribunal Constitucional resolver la causa, digamos, estableciendo una cobertura para más allá de las personas que fueron partes demandantes del proceso. Es decir, es una suerte de ventana que me permite vislumbrar que la situación de las personas que están demandando en este proceso es la misma de muchas más que se encuentran en una misma situación. Entonces la sentencia que emite, declarando un estado de cosas inconstitucional, busca reparar esa situación genérica de, digamos, afectación de los derechos fundamentales de la persona o de afectación masiva de grupos de personas determinadas o determinadas. Eso es básicamente el estado de cosas inconstitucional. Es una sentencia que tiene una cobertura más amplia y que no se limita simplemente a producir efectos interpartes del proceso. Bien, le agradezco muchísimo por su presencia y por ilustrarnos respecto a esta importante sentencia. Como acertadamente pone de relieve el doctor Orlando, en este fallo el Tribunal Constitucional extiende los alcances de la situación en la que están viviendo las hermanas Ciesa también a un número significativo de mujeres de zonas rurales. Es decir, el tribunal pretende proteger y garantizar los derechos sociales de las mujeres de zonas rurales. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Como había anunciado, en esta segunda parte del programa tenemos entre nosotros a la doctora Sandra Manrique Urteaga, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cajamarca, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros y le doy una cordial bienvenida. Bienvenida, Sandra.
Muchísimas gracias. Un gusto para mí, estimada doctora Candelaria, poder estar en este espacio y compartir algunas ideas respecto a asuntos tan importantes que nos ocupan hoy. Bien, perfecto. ¿Cuál es la importancia de la sentencia recaída en el expediente 853-2015 Amparo en el marco del Estado Democrático Constitucional, que además ha ratificado la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Muy bien, considero que esta sentencia nos marca una situación bastante importante respecto a lo que es la visibilización de una situación de vulneración repetida y constante del derecho a la educación en las facetas de disponibilidad y accesibilidad de las personas mayores de edad en estado, en situación de extrema pobreza, ¿no? Quienes se encuentran afectados por situaciones que van configurando una serie de sucesos que finalmente involucran pues unas circunstancias contrarias a lo que nuestra propia Constitución establece, ¿no? Por ejemplo, ello se advierte en el caso que estamos comentando en la imposibilidad de estas demandantes de poder acceder a la educación, fíjense, teniendo en cuenta incluso lo que la propia legislación especial aparentemente establecía, ¿no? Entonces, con esta sentencia creo que la importancia radica en que el Tribunal Constitucional garantice el efectivo acceso al derecho a la educación y establece las pautas también para garantizar a través de lo que es la actuación de otros espacios u otros organismos del Estado de este derecho a la educación, que no implica solamente el reconocimiento, sino la posibilidad de accesibilidad y disponibilidad en el caso específico a personas que se encuentran en una situación de extrema pobreza y viviendo en lugares alejados o en espacios rurales de nuestro país. Bien. Las demandantes en este caso son dos mujeres jóvenes de un área rural. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, sobre la base de diversos datos estadísticos, advierte que persiste un importante sesgo de género en el acceso a la educación de mujeres en zonas rurales. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bastante, creo que clara la posición y el aspecto que establece el propio tribunal, ¿no? Cuando resalta que efectivamente la condición de ser mujer, de pertenecer a un grupo que vive en un determinado espacio geográfico, exige que se deban tener en cuenta tales circunstancias como factores que concurren para generar diversas y múltiples causas de vulnerabilidad. Me refiero al sexo, sobre todo en este caso cuando hablamos de un cierto sesgo de género, ¿no? Y bueno, aunado al hecho de vivir en un determinado espacio geográfico alejado de nuestro país con difícil acceso, ¿no? Lo cual definitivamente no ha sido desatendido, porque es harto conocido que mujeres del área rural no están expuestas a situaciones de alguna manera discriminación debido a condiciones estructurales que imponen ciertos roles, por ejemplo, de dedicarse a tareas domésticas a temprana edad y de alguna manera postergar la posibilidad de acceder a educación en los momentos específicos que naturalmente corresponden, situación que no ocurre con respecto a los varones de esas áreas geográficas de nuestro país. Perfecto. En esa línea de discriminación a la que ha hecho referencia, ¿considera que el caso de la ciudadana Ciessia Fernández podría enmarcarse en una situación de discriminación estructural? Considero que sí. Estamos ante una situación que nos involucra a digamos que circunstancias prolongadas y claras de omisiones por parte del propio Estado, ¿no? En cuanto al cumplimiento de obligaciones para garantizar el acceso y la disponibilidad del derecho a la educación. Se trata de un problema social, no es aislado, cuya solución no solamente compromete en efecto a entidades jurisdiccionales o de administración de justicia, sino que atendiendo a que son circunstancias totalmente desatendidas por organismos del Estado que debiesen hacerlo de modo pleno,
se verifica una circunstancia de discriminación estructural que compromete, pues en este caso, o afecta a un sinnúmero de personas y que definitivamente requiere de una respuesta conjunta para poder garantizar debidamente, en este caso, el acceso a la educación. En efecto, el Tribunal Constitucional no solo advierte el caso de las ciudadanas, Ciesa Fernández, sino busca ampliar los alcances de su pronunciamiento. En ese sentido, ¿cuál es su evaluación sobre la declaración del estado de cosas inconstitucional en el caso de disponibilidad y accesibilidad a la educación de personas de extrema pobreza en el ámbito rural? Yo creo que desde la mirada que podamos apreciar resulta bastante positiva y acertada la decisión del Tribunal Constitucional, pues como se dice, no solamente se evidencia un problema estructural de fondo que afecta a muchas personas de zonas rurales, sino que además, como íbamos manifestándolo, exige del Estado acciones positivas. En el caso que nos ocupa, de políticas públicas que nos ayuden a enfrentar tales situaciones reales, ¿no? No solo se trata en el específico aspecto de reconocimiento del derecho a la educación, sino de que las personas puedan acceder al mismo justamente a partir de acciones positivas del Estado. Y lo que se decía y se manifestaba en este momento, ¿no? El hecho de que esta sentencia pueda alcanzar o generar alcances mayores con respecto a demás ciudadanos y ciudadanas que se encuentren en esta situación y de esta manera garantizar el derecho a su educación. Bien. Finalmente, quisiera preguntarle qué aspectos del fallo destacaría. Yo creo que hay tres situaciones importantísimas en el fallo, ¿no? Que son bastante destacables. El hecho de evidenciar una omisión constante y prolongada en la que se incurre en la administración pública, que omite, como íbamos diciendo, realizar actividades propias y funciones propias de su competencia y que afectan a un sinnúmero de personas, en este caso respecto al derecho a la educación. La obligación también que se establece para el Estado, en especial para el Ministerio de Educación, de brindar disponibilidad y accesibilidad a la educación en igualdad de condiciones a todas las personas que, por encontrarse en contextos específicos como extrema pobreza, por ejemplo, tienen definitivamente dificultades para adherirse a una institución de educación básica regular y, por lo tanto, ante esas condiciones o la inexistencia de condiciones materiales para su acceso, ven vulnerados su derecho. En ese sentido, el fallo destaca esta imperiosa necesidad y obligación de las otras instituciones del Estado y además genera una sinergia, o por lo menos parte de ordenar en ese aspecto una sinergia de los organismos del Estado, del propio Ministerio de Educación y de quien provee los recursos, en este caso el Ministerio de Economía, para poder de alguna manera empezar con planes de acción que permitan de manera paulatina el generar mejores condiciones de acceso y disponibilidad con lo que se refiere al derecho a la educación, haciendo énfasis, por supuesto, en ciudades de extrema pobreza como sería Amazonas, Cajamarca, Huancavelica o Ayacucho. Entonces, yo creo que se logra muchísimo en este segundo aspecto, ¿no? Y obviamente, por tratarse de la declaración del estado de cosas inconstitucionales, el fallo pues se extiende a otros sujetos que se encuentran en situaciones similares y de hecho en nuestro país evidentemente pueden presentarse y se presentan tales circunstancias y permiten pues que ellos también puedan usar este mecanismo en base ya a lo desarrollado por el Tribunal Constitucional, ampliando los efectos de alguna manera a circunstancias similares que pueden producirse en la práctica. Se permite en este caso a través del fallo, y lo que es más destacable, creo, una protección integral, igual y sin discriminación al derecho a la educación, una protección que involucre tener en cuenta contextos específicos que no materialmente no son iguales a los que tendríamos en ciudades o en zonas urbanas, y en ese sentido es que se establece este aspecto de manera sumamente importante y es bastante rescatable lo que nuestro propio Tribunal Constitucional nos permite a partir de esta sentencia.
Pues bien, muchísimas gracias a la doctora Sandra Manrique y también al doctor Orlando Curaca, que ha estado en la primera parte del programa, por ayudarnos a entender los aspectos medulares de esta sentencia sobre el derecho a la educación, fundamentalmente el derecho a la educación de las mujeres en zonas rurales. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial, que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas, que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Seguimos con el programa Richari Warem. La sentencia que estamos analizando es sobre el derecho a la educación de las mujeres de zonas rurales. Como hemos podido advertir, en este caso, el Tribunal Constitucional declara que se afectó el derecho a la educación de las ciudadanas Ciesa Fernández. Asimismo, declara un estado de cosas inconstitucional en el caso de la disponibilidad y accesibilidad a la educación de las personas de extrema pobreza del ámbito rural. Y ordena al Ministerio de Educación el diseño, propuesta y ejecución de un plan de acción que, en un plazo máximo de 4 años, pueda asegurar la disponibilidad y accesibilidad a la educación de niños, niñas, adolescentes y mayores de edad de extrema pobreza en el ámbito rural, empezando por los departamentos de Cajamarca, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica. Pero hace algo más el Tribunal Constitucional. Da un paso más, un paso significativo. Implementa un sistema de supervisión de cumplimiento de sentencias, para lo cual realiza audiencias de supervisión. De este modo, el Tribunal Constitucional avanza de manera significativa en hacer realidad el derecho a la educación de las mujeres, especialmente de las mujeres en zonas rurales de nuestro país. Finalmente, quisiera invitarles a leer la sentencia y visualizar las audiencias de supervisión de cumplimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Richari Warem.